Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde las novelas turcas son la comidilla de cada día. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro los dejará con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la polémica, en el drama, en el amor y sobre todo, en el dolor detrás de una de las parejas más queridas y también más controversiales de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar las declaraciones explosivas de Demet Özdemir, donde revela, entre líneas y a veces de manera muy directa, el dolor y las heridas que le causó su relación con Can Yaman durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. Antes de que sigamos, déjenme pedirles algo rapidito. Si son fanáticos de las novelas turcas, si les encanta el chisme del bueno y si quieren estar al tanto de todas las novedades y los secretos de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos que siempre les traeremos contenido jugoso y emocionante. Ahora sí, manos a la obra. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un auténtico torbellino. Desde el principio, la química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus personajes, Sanem y Can, irradiaban pasión, complicidad y una conexión que traspasaba la pantalla. Y claro, como suele suceder, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, ambos actores negaron cualquier relación amorosa fuera del set, insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la persistencia de las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la cercanía evidente entre ellos alimentaron aún más la especulación. Los fans estaban convencidos de que allí había algo más que una simple amistad. Y bueno, al final, el tiempo les dio la razón. Demet y Can terminaron confirmando su relación. Fue un momento de euforia para sus seguidores, quienes celebraron la noticia como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, acaparando portadas de revistas, entrevistas exclusivas y miles de comentarios en las redes sociales. Parecía que vivían un romance de ensueño. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Detrás de las cámaras y de las sonrisas para los paparazzi, la relación entre Demet y Can comenzó a deteriorarse. Las exigencias del trabajo, la presión mediática y, al parecer, ciertas diferencias de personalidad, empezaron a pasar factura. Y aquí es donde entra en juego la entrevista, o las entrevistas, que Demet Özdemir ha concedido recientemente, donde, con sutileza pero con contundencia, revela el lado oscuro de su relación con Can Yaman. No esperen una confesión directa y explosiva, al estilo Can Yaman me hizo esto o aquello. Demet es una profesional y sabe cómo manejarse en los medios. Pero si leemos entre líneas, si prestamos atención a sus gestos y a sus silencios, podemos percibir el dolor y la decepción que aún guarda en su interior. En una de estas entrevistas, Demet habla sobre la dificultad de trabajar en un ambiente tan intenso como el de una serie de televisión diaria. Menciona las largas jornadas de rodaje, la presión por cumplir con las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Todo esto, según ella, contribuyó a generar un ambiente de estrés y tensión en el set, que inevitablemente afectó su relación con Can. Pero la cosa no se queda ahí. Demet también desliza algunos comentarios sobre la personalidad de Can Yaman, describiéndolo como un hombre impulsivo, egocéntrico y con una necesidad constante de ser el centro de atención. No lo dice con esas palabras exactas, claro, pero su tono y sus expresiones faciales lo dejan bastante claro. Según Demet, Can tenía una forma de ser que a veces resultaba difícil de manejar. Sus cambios de humor repentinos, su necesidad de controlar cada detalle y su tendencia a monopolizar las conversaciones generaban fricciones constantes entre ellos. Y aunque ella intentaba ser comprensiva y tolerante, llegó un punto en que simplemente no pudo más. Otro punto clave que se desprende de las declaraciones de Demet es la cuestión de los celos. Parece que Can era un hombre muy celoso, tanto en la vida real como en la ficción. Le molestaba que Demet tuviera escenas románticas con otros actores y no dudaba en expresar su descontento, a veces de manera muy evidente. Esto, obviamente, generaba un ambiente de incomodidad y desconfianza en el set. Pero quizás lo más revelador de todo es cuando Demet habla sobre la falta de apoyo emocional que sintió por parte de Can durante los momentos más difíciles de su relación. Según ella, Can era un hombre muy enfocado en sí mismo y en su carrera, y a veces parecía no darse cuenta de las necesidades de los demás.
Demet confiesa que se sintió sola y desamparada en muchas ocasiones. Le faltó el apoyo, la comprensión y el cariño de Can, especialmente cuando más lo necesitaba. Y esta falta de conexión emocional, según ella, fue uno de los principales motivos que llevaron al fracaso de su relación. Claro, Can Yaman también ha dado su versión de la historia en varias ocasiones. Y como era de esperar, su perspectiva es bastante diferente. Él siempre ha negado haber sido un hombre celoso o controlador, y ha asegurado que siempre apoyó a Demet en todo lo que hizo. Según Can, la relación entre ellos se deterioró debido a la presión mediática y a la intromisión de los fans en su vida privada. Afirma que no pudieron disfrutar de su relación con normalidad debido al acoso constante de los paparazzi y a las expectativas del público. También ha insinuado que Demet tenía una personalidad difícil y que a veces era complicado lidiar con ella. Sin embargo, siempre ha evitado entrar en detalles y ha tratado de mantener una actitud respetuosa hacia su expareja. Pero volviendo a las declaraciones de Demet, es evidente que la actriz aún guarda cierto resentimiento hacia Can. No lo odia, ni mucho menos, pero sí siente que él la hirió de alguna manera durante su relación. Y aunque ha intentado pasar página y seguir adelante con su vida, es inevitable que recuerde con amargura algunos momentos de su pasado. Es importante destacar que Demet ha logrado construir una exitosa carrera después de su relación con Can. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, y se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Recientemente contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, y parece estar muy feliz y enamorada. Esto demuestra que ha superado el dolor y la decepción de su relación con Can y ha logrado encontrar la felicidad en otro lugar. Sin embargo, sus declaraciones sobre Can siguen generando controversia y debate entre los fans. Algunos la critican por revivir el pasado y por hablar mal de su expareja, mientras que otros la apoyan y la felicitan por ser honesta y valiente al contar su verdad. En definitiva, la historia de amor y dolor entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles de manejar. La presión mediática, las exigencias del trabajo y las diferencias de personalidad pueden acabar deteriorando incluso las relaciones más apasionadas y prometedoras. Y aunque el cuento de hadas no tuvo un final feliz, ambos actores han logrado seguir adelante con sus vidas y construir exitosas carreras. Pero la sombra de su pasado en común siempre estará presente, recordándonos que detrás de las sonrisas y los flashes hay historias de amor y dolor que a veces son difíciles de olvidar. Y ahí lo tienen, amigos. Un vistazo profundo a las declaraciones de Demet Özdemir y a la tormentosa relación que mantuvo con Can Yaman. Un drama que se desarrolló tanto dentro como fuera de la pantalla, y que dejó cicatrices que, aunque el tiempo cure, siempre estarán ahí, recordándonos los altibajos del amor y la fama. En resumen, hemos explorado cómo la química innegable en Erkenci llevó a un romance real entre Demet y Can, un romance que luego se vio afectado por la presión mediática, diferencias de personalidad y la percepción de Demet de una falta de apoyo emocional por parte de Can. Analizamos las declaraciones sutiles pero reveladoras de Demet sobre la personalidad y el comportamiento de Can, y cómo esto contrastaba con la versión de la historia que Can ha presentado públicamente. Finalmente vimos cómo Demet ha superado esta difícil etapa y ha construido una exitosa carrera y una nueva relación, aunque el pasado siempre deja una huella. Pero vayamos más allá, profundicemos en el contexto que rodeó a esta relación, a este cuento de hadas truncado. Erkenci no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. El nivel de popularidad que alcanzó, especialmente en Latinoamérica y Europa del Este, fue astronómico. Los fans se obsesionaron con Sanem y Can, y proyectaron sus sueños y esperanzas en la pareja. Esta presión externa, esta necesidad de perfección impuesta por los seguidores, indudablemente contribuyó a la tensión que se vivía tras bambalinas. Pensemos en las redes sociales. Cada foto, cada mirada, cada gesto entre Demet y Can era analizado al milímetro. Los fans creaban teorías, escribían fanfics, editaban vídeos, todo con la esperanza de que su amor en la pantalla se extendiera a la vida real. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, debió ser asfixiante para ambos actores, especialmente cuando las cosas empezaron a torcerse. Además, la cultura del set en las series turcas, especialmente las diarias, es particularmente exigente. Las jornadas de rodaje son interminables, a menudo superando las 14 horas diarias, 6 días a la semana. La presión para mantener la calidad del trabajo, para satisfacer las expectativas de los directores y productores, es inmensa. En este entorno de alta tensión,
las relaciones personales pueden verse seriamente afectadas. Las pequeñas diferencias se magnifican, el cansancio extremo afecta el humor, y la falta de tiempo libre impide que se puedan resolver los problemas de manera adecuada. Profundizando en la personalidad de Can Yaman, como lo describe Demet, la imagen que se construye es la de un hombre carismático y talentoso, pero también con una fuerte necesidad de control y reconocimiento. No es raro que los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama a una edad temprana, desarrollen este tipo de rasgos. La atención constante, el halago incesante pueden inflar el ego y crear una visión distorsionada de la realidad. Si Can Yaman, como sugiere Demet, tenía una tendencia a monopolizar las conversaciones, a buscar ser el centro de atención, esto inevitablemente generaría fricciones con una persona como Demet, quien también es una figura pública con sus propias ambiciones y necesidades. La cuestión de los celos es otro punto crucial. En el mundo del espectáculo, los celos pueden ser un veneno corrosivo. La exposición constante a la que están sometidos los actores, las escenas románticas con otros compañeros de trabajo, la posibilidad de que surjan nuevos romances, todo esto puede generar inseguridad y desconfianza. Si Can Yaman era, como sugiere Demet, un hombre celoso, esto debió crear un ambiente de tensión constante en el set, afectando no solo la relación entre ellos, sino también la dinámica de trabajo en general. La incomodidad generada por los celos podría haber afectado el rendimiento de ambos actores, haciendo aún más difícil la ya de por sí exigente tarea de grabar una serie diaria. Y luego está la falta de apoyo emocional, el punto más doloroso y revelador de las declaraciones de Demet. En una relación, el apoyo emocional es fundamental, especialmente en momentos de dificultad. Cuando uno de los miembros de la pareja se siente solo, desamparado, sin el cariño y la comprensión del otro, la relación está destinada al fracaso. Si Demet sintió que Can estaba demasiado enfocado en sí mismo y en su carrera, que no se daba cuenta de sus necesidades, esto generó una profunda herida emocional que, al parecer, aún no ha cicatrizado por completo. La sensación de soledad en una relación, especialmente cuando se está rodeado de fama y atención, puede ser devastadora. En cuanto a la versión de Can Yaman, es comprensible que intente minimizar su responsabilidad en el fracaso de la relación. Nadie quiere ser visto como el villano de la historia. Es más fácil culpar a la presión mediática, a la intromisión de los fans, o incluso insinuar que la otra persona tenía una personalidad difícil. Sin embargo, la repetición de ciertos patrones en las relaciones de Can Yaman, la constante necesidad de proyectar una imagen de hombre fuerte e independiente, sugieren que podría haber cierta verdad en las acusaciones de Demet. Es importante recordar que esta es solo una parte de la historia. Solo tenemos la perspectiva de Demet, filtrada a través de sus emociones y recuerdos. La versión de Can Yaman es diferente y probablemente haya muchos matices y detalles que desconocemos. Sin embargo, las declaraciones de Demet son importantes porque nos ofrecen una mirada honesta y vulnerable a la realidad detrás del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Nos recuerdan que los actores son seres humanos con emociones y sentimientos, que también sufren por amor, que también se enfrentan a la presión y al estrés, y que a veces, incluso las relaciones más apasionadas pueden terminar en dolor y decepción. En última instancia, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor y desamor, de fama y soledad, de expectativas y decepciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener la cordura en un mundo tan exigente y superficial como el del espectáculo. Y aunque el cuento de hadas no tuvo un final feliz, ambos actores han demostrado ser resilientes y talentosos, capaces de superar el dolor y construir exitosas carreras. Pero la sombra de su pasado en común siempre estará ahí, recordándonos que detrás de las sonrisas y los flashes hay historias de amor y dolor que a veces son difíciles de olvidar. Y esa, amigos, es la verdadera comidilla de cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que Can es como ella lo describe? ¿O piensan que hay otra versión de la historia? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes de sus novelas turcas favoritas. Hasta la próxima.